A esta hora, en nuestros micrófonos de Huancavilca 830M, tenemos a los tiempos, a los muchos tiempos, al doctor internacionalista Benjamín Rosales. Le dicen sus amigos Benji, eterno viajero, embajador itinerante, muy conocedor de la política internacional en el ámbito diplomático. Gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su salud? ¿Ah? Muy Bienvenido. bien. Gusto de oírlo y gusto de escuchar a los amables radioescuchas. Doctor, no lo escuché muy bien. Yo tampoco lo estoy escuchando bien. No sé cuál es cuál sería el ahora lo escucho problema. bien. Si ustedes pueden aumentar algo allá, yo tengo mi volumen al máximo. Ya, ahora lo escucho yo muy bien. Ahora me escucha usted. Lo escucho muy bajo, pero lo escucho algo. Bueno, a ver, ya estamos chequeando, pero en todo caso ya nos escuchamos. Doctor, espero que lo veo, ya lo vi, lo veo bien, espero que siga bien de salud, que es lo más importante, y que nos diga, especialmente a nuestros oyentes de Huancavilca 830 AM, qué expectativa debe de crearse el Ecuador, los ecuatorianos y particularmente el gobierno del presidente Guillermo Alberto Santiago Lazo Mendoza, con la llegada o la visita de el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, doctor Benjamín Rosales. Bueno, cómo no, es muy importante para el gobierno y para los ecuatorianos en general, y yo la presencia de Anthony Blinken. Es la primera vez en más de 10 años que un secretario de Estado de los Estados Unidos viene al Ecuador. Y hay varios aspectos por los cuales esta visita es importante. La primera, diría yo, es que el Ecuador está negociando con los Estados Unidos para que sea incluido hacer un tratado comercial, que como usted recordará, hace 14 años o 13 años, Perú y Colombia, nuestros vecinos, entraron en un acuerdo comercial y el Ecuador se retiró de la negociación en el gobierno del presidente Correa, y eso ha, digamos, disminuido nuestra capacidad de vender a los Estados Unidos, ya que no tenemos esas deducciones de impuestos. Aparte de que se tiene que negociar ese acuerdo comercial en donde se entre una cantidad de productos adicionales a los que ahora exportamos para ampliar la capacidad de producción del Ecuador, es también necesario, mientras ese proceso va adelante, la renovación de las preferencias del sistema general de preferencias que se acaba en estos meses. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la venida del señor Blinken. Pero hay otros aspectos que se tienen que tomar. Un aspecto es el que tiene que ver con el narcotráfico y el problema de seguridad que eso causa no solo a nuestro país, también a México, a Colombia, en ese tráfico tan grande que hay de estupefacientes, de drogas, desde América Latina a Estados Unidos y a Europa. Se viene luchando durante años con una guerra que se realiza acá, en los países productores y de donde se exporta la droga, pero es una lucha que yo creo que tiene sus bemoles y que no veo que se va ganando. Cada vez hay más encuentros de drogas que están listas a ser exportadas y hay más corrupción que genera esta droga en la policía, en las cárceles. Hemos visto estos asesinatos terribles. Entonces yo creo que es momento de que Ecuador, los países vecinos que tenemos el problema, comencemos a hablar con Estados Unidos y con los países europeos, que son los mayores consumidores, de otras formas de enfrentar el problema de la drogadicción en esos países y del narcotráfico. Aparte hay otro asunto de la migración. Como usted habrá visto y los ecuatorianos hemos visto, sigue habiendo una cantidad de migrantes ecuatorianos que
tratan de ir a Estados Unidos. Casi todos son del austro. Hay un fenómeno especial en esa migración ecuatoriana. No es una migración que va por hambre o por necesidad tanto, digamos, como de otros países. Más vale son gente que tiene sus familiares viviendo en Estados Unidos. A veces son jóvenes que su padre salió cuando tenían 2 o 4 años y los padres son prósperos allá y ellos quieren ir allá a juntarse con sus padres. Y quizás ese tipo de ciudadano ecuatoriano que tiene familiares allá, que no va a ser una carga para el Estado americano, debería de ser considerado para que se le concedan visas y que pueda viajar regularmente y no a través de estas vías de coyoteros que son tan riesgosas. Entonces ese es otro aspecto que deberían de tocar las autoridades ecuatorianas con el secretario Anthony Blinken. 7 de la mañana, 16 minutos en Ecuador continental. Estamos dialogando aquí en Huancavelica 830M con el doctor Benjamín Rosales, internacionalista. Doctor Rosales, ¿no le parece a usted que el gobierno del Ecuador, y no solamente el gobierno del señor Lasso, también dio cuentas o dio señales de controlar el narcotráfico el expresidente Lenín Moreno? Señales, repito. ¿No será que necesitamos una reciprocidad de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente para lo que se denomina la logística? Por ejemplo, conozco que cada radar que se está instalando, uno en la provincia de Manabí y otro en la provincia de Santa Elena, tendría un costo de $40 millones, 20 millones cada uno. Y por otro lado, a decir del mismo presidente Guillermo Lasso, si bien es cierto, los radares pueden detectar a una narcoavioneta, pero ¿quién la toma o quién la detiene? ¿Quién la captura? Entonces hace falta un avión especializado para eso, y eso cuesta dinero. En otras palabras, doctor Benjamín Rosales, ¿no le parece a usted que el señor secretario de Estado, Blinken, que venga también con un cheque, hablo en términos figurados, porque necesita el país de ese aporte para seguir defendiéndose, controlándose y contraatacando al narcotráfico en el Ecuador? Y por eso entiendo también que va a ir a Colombia el jefe del Departamento de Estado. Usted, señor doctor Benjamín Rosales. Bueno, en efecto, el problema que tiene el Ecuador es un problema de años de descuido y más vale que se le ha facilitado a esas narcoavionetas, a ese procedimiento, digamos, con carreteras y pistas por todo Manabí, y que eso ha proliferado en los últimos 12, 14 años sin que el Estado ecuatoriano haga nada para impedirlo. La instalación de los radares es algo que ya se está realizando y yo tengo conocimiento que ha habido y hay colaboración de los Estados Unidos. Sé que el secretario Blinken viene con un cheque, como usted dice, pero en este caso es para un programa de impulsar la microempresa, la microindustria, de impulsar el desarrollo de emprendimientos. Inclusive tiene un encuentro ahora de tarde o mañana sobre ese aspecto y viene con algún programa especial de los Estados Unidos y con los fondos correspondientes para impulsar esto de aquí. Ciertamente que en materia de la lucha contra el narcotráfico, mientras esta lucha se la realice de esa manera y aquí en el Ecuador o en los países donde se consume, donde se produce, tiene que haber un apoyo económico. Pero yo estoy hablando además de que ya es necesario que después de 40 o 50 años de esta lucha, de una manera en que
la mayor cantidad de la guerra se ocurre aquí en nuestros países, pueda cambiarse, girar, mirar otra forma de verlo. No sé si usted se acuerda en los años 20 del siglo pasado que en Estados Unidos se tenía prohibida la producción, el consumo y la distribución de alcohol. Eso generó unas mafias terribles que proliferaron por todos los Estados Unidos con cantidad de muertos. Ahí estaba el famoso Al Capone. Esa crisis tremenda de delincuencia y de inseguridad que hubo en los Estados Unidos se solucionó cuando cambiaron las reglas del juego y más vale se reguló la venta de alcohol. Eso es algo de lo que creo que se debería de comenzar a hablar, porque esta lucha tiene 40 años para evitar que vaya la droga de aquí a los Estados Unidos y a Europa, y más vale las cantidades del consumo y del mercado y del tráfico es mayor cada vez. Entonces, más allá del cheque que tenga que venir, o que el cheque o el apoyo de los Estados Unidos para esas estaciones de radares que van a ubicar cuando entren los aviones, y los aviones ecuatorianos de la Fuerza Aérea que tendrán que salir a obligarlos a aterrizar a esas avionetas ilegales. Más allá de eso, es necesario que comencemos a pensar en nuevas estrategias para la lucha contra la adicción. Sí, 7 de la mañana, 22 minutos. Bueno, sí, realmente se ha conocido que el jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos viene, entre otras cosas, también a inyectar de liquidez al gobierno con un concepto de dinero para el emprendimiento. No es al gobierno, es directamente a las empresas. Sí. No es una inyección de dinero al gobierno, es un apoyo que van a hacer para el desarrollo de los emprendimientos pequeños y medianos. Sí, pero ¿a dónde usted cree que ingresa ese dinero, doctor? No sé, ellos andan directamente para financiar y propiciar e impulsar los programas de desarrollo. Sí. Yo creo que es un programa independiente. Bueno, está bien. Vamos a dejarlo ahí, doctor Rosales. Indudablemente que venga y que nadie detenga ese dinero que hace mucha falta. En todo caso, doctor Rosales, lo que también se hace necesario, que usted ya lo anotó, es esta renovación al sistema general de preferencias arancelarias, porque esto ya venció en diciembre pasado, está prorrogado y no se ha renovado. Ese es un asunto importantísimo, como usted lo destacó. Mi compañero, el licenciado Jorge Alberto Escobar Mendieta, tiene inquietudes para usted a las 7 horas 24 minutos en Ecuador continental. ¿Cómo le va, Benjamín? Un gusto saludarlo. Espero se encuentre bien de salud junto a su familia. Bienvenido a Contrapunto. Usted aludía a aquella cooperación de Estados Unidos, y sí, de alguna forma para muchos analistas la salida de la base de Manta fue la punta del ovillo que luego desató lo que hoy tenemos, por ejemplo, en el Ecuador, en el país, un estado de excepción que se justifica por el incremento descomunal de los asesinatos, 1.885 solo en lo que va de 2021, más de 145 toneladas de droga decomisadas también hasta la fecha, y que según el gobierno, y estos son parámetros que se establecieron en el decreto ejecutivo, el 70% de los delitos cometidos en el Ecuador están vinculados a el narcotráfico. En el pasado mes de septiembre, el 15 exactamente, Estados Unidos incluso estableció dentro de los 22 países donde hay un aumento en el tránsito y producción de drogas, a Ecuador. Y hoy, obviamente, la visita del secretario de Estado estadounidense lo que busca es ir cambiando esa realidad. Más aún cuando para el próximo 2022, Benjamín, el gobierno de Joe Biden ha dicho que invertiría un poco más de 10.700 millones de dólares en sus planes antidrogas. Benjamín. Bueno,
precisamente es lo que yo estaría planteando. Esa lucha que viene haciendo los Estados Unidos, que no es en Estados Unidos, sino que es en los países productores o transportadores, es decir, México, Colombia, Ecuador, viene ya de 20 años, 40 años, y no está teniendo resultados positivos. Usted y nosotros estamos viendo cómo esas bandas delincuenciales, que no son solo ecuatorianas, son ramificaciones de bandas mexicanas, que son muy poderosas, que corrompen policía, corrompen jueces, corrompen el sistema penitenciario. Ha visto cómo se han apoderado de las penitenciarías del Ecuador y dominan ahí adentro con el poder del dinero. Esa lucha, yo digo, que vendrá apoyo con radares y con aviones para localizar las avionetas y para controlar más ese tráfico, pero se da en el hecho de convertir al Ecuador en un lugar de tránsito. Es una realidad y ha sucedido y sucede porque el Ecuador exporta muchísimos productos, banano, cacao, camarón, y tratan de infiltrar la droga en esos contenedores. Y ese es un costo adicional que tienen todos los exportadores para poder evitar que eso ocurra. Es decir, el costo que está pagando Ecuador en esa lucha por el narcotráfico es terrible, no solamente para nuestros presupuestos, sino en la parte moral, cómo esto está afectando. Vea usted lo que pasa en las cárceles. Entonces, por eso planteo yo la necesidad de que en algún momento Ecuador, y ya ahora es el momento, yo creo, Ecuador y los países vecinos que sufrimos de esta narcoguerrilla, narcocorrupción, que plantea a los Estados Unidos y a Europa otro modo de enfrentar el problema. ¿Qué pasaría si en efecto, así como en Estados Unidos en las boticas se venden los opioides, que son productos medicinales, venden también ellos allá otro tipo de productos con las limitaciones a las personas con la edad, con las limitaciones de las dosis, y que el tráfico de los estupefacientes y especialmente la cocaína o los productos que principalmente se comercialicen, se lo haga de otra manera? Que los Estados Unidos cobren impuestos por la importación, aquí se cobren impuestos por la exportación para regular y controlar, y que allá con el impuesto que cobren puedan tratar a los narcodependientes. Es decir, habría que ver y estudiar otras fórmulas de enfrentar. Ya hay países europeos que lo han hecho de esa manera. En Estados Unidos mismo viene desde hace algunos años, ya en la mayor parte de los estados hay otra forma de tratar el asunto de la marihuana, igual que en Uruguay y que en países europeos, en donde se controla el consumo, pero no hay una prohibición total, de manera que se elimina la parte ilegal en el tránsito o en el tráfico de la marihuana, como ocurre en California, en Canadá, en Massachusetts y en Colorado y muchos estados de la Unión Americana. Eso es lo que yo creo que es necesario, porque venimos 40 años luchando con el narcotráfico, pero los consumidores siguen allá. Y la guerra no se la hace allá, ni en las discotecas americanas, ni europeas. La guerra se la hace acá únicamente. La corrupción a los jueces es aquí. La corrupción a la policía y todos los daños colaterales que causa el narcotráfico se ocurre en nuestros países. Y el consumo está allá. Entonces, debe haber, es momento de planificar, de impulsar otras ideas que hagan una lucha más exitosa contra el problema de las adicciones. Claro, sobre todo cuando hay una limitación constitucional para que se pueda volver a instalar una base extranjera en el país similar a la de Manta en su momento, luego de la prohibición que establece la Carta Magna sobre aquello. Por eso incluso durante el gobierno... Eso un problema para la lucha contra el narcotráfico, pues no necesitamos tener una base aquí. De hecho, hay un tratado ya con los Estados Unidos en donde pueden utilizar diferentes aeropuertos cuando vienen los aviones especiales que van a hacer el control de los barcos en el mar territorial que tenemos entre Galápagos y Ecuador. Entonces, de hecho, eso se puede hacer. Y los radares van a controlar las avionetas que vienen, que entran regularmente y aterrizan en diferentes carreteras, en diferentes pistas privadas, y que se van, dejan los dólares y se van con la droga. Eso se podrá hacer con radares y con aviones de los propios
ecuatorianos. No es necesario dar una base a los americanos para la lucha contra la droga. Sí, lo que le iba a decir Benjamín era que aquello se empezó a articular en el gobierno de Lenín Moreno, incluso con los aviones tipo Orión P-1 para los controles en alta mar, donde también se da un alto índice de decomiso de droga, porque a través de esa vía, de la marítima, es que también se ha sacado la droga que confluye, ya sea de Colombia o de Perú, para poder salir hacia Centroamérica y filtrarse a Estados Unidos de manera ilegal. Ahora, en el aspecto comercial, Benjamín, ¿cómo interpretar que este acuerdo no afecte a los pequeños agricultores, a la industria agroalimenticia nacional, en función de lo que ya se conoce, ¿no? Un alto nivel de subsidio que entrega el gobierno estadounidense a sus agricultores. En su momento, cuando hablábamos sobre este tema con Walter Spurrier y hablábamos en torno a qué productos se podrían intercambiar o al menos establecer como medidas que permitan una desgravación progresiva para así fortalecer ese intercambio comercial, y él hablaba de una producción deficitaria de soya en el caso del Ecuador, pero por citar tan solo un ejemplo, ¿cuál sería el panorama desde su punto de vista, Benjamín, para que aquello no afecte a la producción? Yo creo que los productos que tenemos nosotros para exportar y la gama de productos que podemos aumentar no son productos que los pueden hacer en Estados Unidos. Es decir, tenemos un clima diferente. Entonces el Ecuador puede impulsar la producción de aguacate, de pitahaya, de quinoa, de diferentes variedades de papas, de brócoli, de otros vegetales en la sierra, flores, camarón y banano, cacao, que ya somos productores, y poder entrar a Estados Unidos sin impuestos. Y hay una cantidad de otros productos. Evidentemente, con respecto al maíz, hay una producción más económica en Estados Unidos por los grandes volúmenes, por las inmensas, debe producir mejor, tenemos buenas tierras para arroz, pero tenemos mala infraestructura, tiene que mejorarse la infraestructura, la capacitación de los agricultores, tiene que hacerse un arroz de mejor calidad, hacer un proceso industrial mejor del arroz para que dure más tiempo y para que entonces pueda ser comercializado más adecuadamente. Yo creo que inclusive en el Ecuador, con un acuerdo comercial con los Estados Unidos, podemos liberarnos del problema que tenemos lechero, porque la producción de quesos pueden ingresar a los Estados Unidos. Nosotros tenemos un mejor, digamos, nivel de costos en esa materia, y en el Ecuador, en la sierra ecuatoriana, hay una variedad de quesos que pueden entrar al mercado internacional, y yo diría, ¿por qué no a los Estados Unidos? Es cuestión de un tratado comercial. Evidentemente siempre hay puntos especiales que tienen que negociarse, y eso es tarea de los negociadores que estén asignados a ese trabajo, que tienen que ver cada problema para poner tiempos y plazos para una liberación total. Gracias, Benjamín, economista. Y finalmente, doctor Benjamín Rosales, ¿cuál es la percepción que tiene usted de las relaciones del gobierno del Ecuador con el gobierno actual de los Estados Unidos? ¿Y qué expectativas se ha creado usted como ecuatoriano? Bueno, el hecho de que venga el secretario Blinken al Ecuador, que es el primer país, entiendo yo, también va a Colombia, en donde él visita, es que primero que Estados Unidos, luego de haber finalmente acabado con esa guerra de Afganistán que duró 20 años, tiene ahora ojos para mirar a América Latina, en primer lugar. En segundo lugar, han escogido Ecuador para hacer su primera visita. No ha de ser coincidencia que tenemos un gobierno que está abierto a una mejor relación con los Estados Unidos, a la firma de un tratado comercial con los Estados Unidos, a colaborar con los Estados Unidos en muchos aspectos. Tenemos que acordarnos que nuestra relación con Estados Unidos no es solamente de gobierno a gobierno. Hay, yo diría, más de 500.000 ecuatorianos y cerca de 1 millón de descendientes de ecuatorianos en Estados Unidos. Nueva York, Chicago, Miami, en diferentes lugares en donde abunda la cantidad de ecuatorianos que viajan al Ecuador, van y vienen de regreso, y
y que somos parte de una integración. La relación de Estados Unidos con Ecuador es desde el comienzo mismo de nuestra república, desde que se puso un consulado en Guayaquil. Es una de las primeras ciudades en donde se abrió un consulado, en primeras ciudades latinoamericanas, el consulado de Guayaquil, allá en la década de 1820, antes inclusive de que el Ecuador se separe de Colombia. Entonces, yo pienso que esa relación intensa con los Estados Unidos no es sino beneficiosa, nos ayudaría a vender una gran cantidad de nuestra producción agroindustrial, la cual tiene que aumentar para poder entrar con mayor cantidad a ese inmenso mercado. Así como ha sucedido y como está sucediendo con el acuerdo comercial que se firmó con Europa, que ha impulsado nuestras exportaciones a esos países. Un gusto de saludarlo, nos alegramos de verlo, un abrazo para usted, que le vaya bien. Gracias a ustedes y gracias a los estimados radioescuchas.